Llegó tarde a casa otra vez, esperando silencio y soledad, pero en lugar de eso la encontró acurrucada en el frío suelo de mármol, sosteniendo a sus 3 hijos en brazos. Y por primera vez en años, algo dentro de él se quebró. La finca de James era una maravilla arquitectónica, una extensión interminable de vidrio y piedra encaramada en un acantilado privado con vista al Pacífico. Desde fuera parecía el paraíso. En el interior no era nada parecido. Todo estaba limpio, clínico, tranquilo. Y eso era exactamente lo que le gustaba a Samson James. Samson, un multimillonario hecho a sí mismo, director ejecutivo de James Innovations y nombrado empresario del año 3 veces consecutivas, no creía en las distracciones, especialmente en las emocionales. Desde que su esposa Gabrielle falleció hace 2 años, ha construido su vida en torno al control. Control sobre su empresa, su agenda, sus emociones y, sobre todo, el caos del dolor que amenazaba con arruinarlo todo. No había llorado en su funeral. No se había tomado tiempo libre. En lugar de ello, amplió el negocio y duplicó sus ganancias en menos de 1 año. Sus 3 hijos, trillizos de 6 años, quedaron al cuidado de una puerta giratoria de niñeras, tutores y personal. Nadie duró más de unos pocos meses. Ellos no escuchan. Son demasiado emocionales. Tienen frío. Pero Sansón no tuvo tiempo de desentrañar esto. Rara vez los veía. Las comidas se entregaron en espacios separados. Se había convencido de que era lo mejor para ellos y para él, y en los rincones más alejados de la mansión, una historia diferente se desarrollaba silenciosamente. Sarah Jordan había sido la criada viviente durante 8 meses. Había comenzado como un movimiento desesperado. Después de que las facturas del hospital dejaran a su madre sumida en deudas, Sarah aceptó el trabajo con la promesa de alojamiento y un ingreso estable. Ella no esperaba calidez ni amabilidad, ciertamente no del gélido multimillonario cuyos ojos contenían más tormentas que el océano exterior, pero se quedó por los niños. Desde el momento en que los conoció, Noah, Naomi y Nico, sintió que algo cambiaba en su corazón. Fueron educados. Sí, obediente, pero vacía. El tipo de vacío que solo proviene de una pérdida demasiado grande para comprender. Ella lo había visto antes en el espejo después del fallecimiento de su madre. Y así, poco a poco, día a día, les fue dando pedazos de sí misma, no en grandes gestos, sino en pequeñas cosas. Chocolate caliente con malvaviscos extra después de sus lecciones. Parches cosidos a mano en la jirafa de peluche favorita de Noé. Suaves canciones de cuna cantadas en el pasillo cuando no podían dormir. Ella no pidió reconocimiento. Ella simplemente se quedó, amó y dio. Incluso cuando Sansón apenas la miraba. Era casi medianoche cuando se rompió el silencio. Samson acababa de llegar a casa después de una reunión de junta directiva en Tokio. Se aflojó la corbata al cruzar la puerta principal, esperando nada más que silencio. Avanzó por el pasillo, en dirección a su estudio, pero se detuvo en seco al doblar la esquina cerca del ala de los niños. Y allí estaban, sus 3 hijos, durmiendo en el suelo, envueltos en mantas y extremidades y animales de peluche. Y en el centro de todo, como una estrella que mantiene unida a una galaxia, estaba Sarah. Ella estaba sentada desplomada contra la pared, con la espalda curvada por el cansancio, con un brazo sosteniendo la cabeza de Naomi, mientras Noah y Nico yacían a cada lado de ella, con sus deditos todavía alrededor de su sudadera con capucha. Ella no estaba en un colchón, ni en un sofá, solo en el duro y frío suelo de mármol, pero parecían seguros, tranquilos, amados. Sansón no podía moverse. En ese momento, un destello de recuerdo lo golpeó. Gabriel cantándoles a los bebés cuando todavía estaban en cunas, su voz resonando en este mismo pasillo. No había pensado en ese sonido en meses. Él no se lo había permitido. Y ahora, una extraña, una criada, estaba recreando algo que creía que había muerto con su esposa. Su primer instinto fue confusión, luego culpa, luego ira. ¿Qué derecho tenía ella a hacer lo que él debía haber hecho?
Pero mientras los observaba respirar, observaba cómo el pecho de sus hijos subía y bajaba contra su calor. Sintió algo más. Lástima. El suelo crujió bajo sus pasos. Sara se movió ligeramente, pero no abrió los ojos. Noé se aferró más fuerte a su brazo y Sansón dio un paso atrás. No habló, no los despertó, no exigió explicaciones. Él simplemente se quedó allí parado en las sombras, mirando a la mujer que de alguna manera se había convertido en el hogar de sus hijos. Y por primera vez en años, se preguntó, ¿había sido él el fantasma en esa casa todo este tiempo? Si ya has sentido algo, cualquier cosa, durante esta historia, te debes a ti mismo quedarte para escuchar más. Suscríbete para no perderte el momento en el que todo se desmorona o se junta. Sara no recordaba haberse quedado dormida, pero sí recordaba el calor. El suave aliento de Naomi cerca de su cuello. La pequeña mano de Noé sobre su pecho. Las piernas de Nico se enredaron con las suyas. Se despertó antes del amanecer. El frío del suelo de mármol le endureció la columna. Se movió con cuidado, tratando de no despertarlos. Sus ojos se abrieron de golpe y su corazón casi se detuvo. Él estaba parado allí. Samson James, todavía con su traje gris carbón, la corbata aflojada y la chaqueta sobre un brazo. Sus ojos, esos ojos agudos e ilegibles, se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo olvidar cómo respirar. Señor, susurró rápidamente, incorporándose, pero su voz llegó primero. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Sara parpadeó. Lo siento. El suelo durmiendo aquí contigo. Ella abrió la boca y luego la volvió a cerrar. ¿Cómo le explicas a un multimillonario que sus hijos se acuestan en tu regazo porque anhelan el contacto humano? Unas cuantas veces lo admitió solo cuando no podían dormir. Ella dudó. Simplemente no quería dejarlos solos. Su mirada se dirigió hacia los tres niños, todavía envueltos en su propio pequeño mundo de comodidad y seguridad. Nunca hacen esto con nadie más, dijo en voz baja. No era una pregunta. No, dijo ella igualmente suave. Sansón no habló durante mucho tiempo. El pasillo parecía extenderse a su alrededor, conteniendo la respiración. Sara miró hacia otro lado, sin saber si la iban a despedir o agradecer. Entonces, para su sorpresa, él dio un paso adelante. Se arrodilló lentamente, rígidamente, hasta que estuvo al lado de Noemí. Su hija se movió un poco, pero no se despertó. Sansón le pasó un dedo por los rizos. Sara tragó saliva con dificultad. La extrañan, dijo antes de poder detenerse. Él la miró. Hubo un destello, solo un destello, de algo rugiendo en sus ojos. Yo también. Era la primera vez que lo admitía. La primera vez que dijo su nombre. Aunque no lo hubiera dicho en voz alta, Sara no respondió. No fue necesario. A veces el silencio es más suave que las palabras. Más tarde esa mañana, la mansión volvió a bullir de actividad. Los niños fueron vestidos, alimentados y acompañados a la habitación de su tutor por el ama de llaves. Sara dobló sábanas limpias en el lavadero, con la mente todavía dando vueltas en el pasillo y el mostrador. Ella esperaba reprimenda, distancia, frialdad, no esa mirada en sus ojos, no ese tipo de dolor. Te preocupas por ellos. Su voz la sobresaltó de nuevo. Estaba de pie en la puerta, con las mangas arremangadas y las manos metidas en los bolsillos. Ella asintió. Sí. No son fáciles. Están de duelo, dijo simplemente. Una larga pausa. Sansón se acercó más. Tú también lo eres. Sara se quedó congelada. Esa parte de ella, la parte que nunca mostraba, se apretó en su pecho como un hilo tirado. Ella no habló de su madre. No hablé de crecer solo. Eso era un límite. ¿Cómo lo sabrías? Preguntó más defensivamente de lo que pretendía. Él no se inmutó. Porque tú sostienes el dolor de la misma manera que yo, dijo, en voz baja, fuerte y cerca de tu pecho. Se le hizo un nudo en la garganta.
En 8 meses que llevaba trabajando aquí apenas le había dicho 2 frases completas. Y ahora la vio. Algo se quebró dentro de ella. Pequeño, pero real. Esa noche, los niños le pidieron nuevamente un cuento antes de dormir. Esta vez los llevó a la sala de estar. Alfombras más suaves, luz más cálida. Se amontonaron en el sofá. Naomi agarró uno de los viejos suéteres de Sansón para abrigarse. Sara leyó en voz alta un viejo libro de cuentos de hadas, su voz melódica y suave. Ella no se dio cuenta de que Sansón estaba de pie en el pasillo, observándolos reír, observándolos apoyarse en ella, observando cómo la casa que él había construido cobraba vida gracias a una mujer a la que nunca tuvo la intención de prestar atención. Y aún así, no podía apartar la mirada. Más tarde esa noche, solo en su estudio, Sansón miró fijamente su foto de boda. La sonrisa de Gabriel le devolvió el brillo, la misma sonrisa que no había visto en 2 años. Sus hijos tenían esa sonrisa, y de alguna manera, Sara la había devuelto a sus rostros. Tomó el marco de fotos y lo sujetó con más fuerza de la que pretendía. No sé qué estoy haciendo, susurró, pero creo que les estoy fallando. Y por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mientras tanto, en su pequeño dormitorio, escondido entre las habitaciones del personal, Sara sostenía una nota en su mano. Una nota adhesiva de Naomi. Hueles a amor. No te vayas. Sus ojos ardían. Hacía mucho tiempo que no se sentía vista. Dicen que el amor es más fuerte que las palabras, pero a veces se esconde en susurros, en miradas, en el abrazo de un niño. En este punto de la historia, ¿qué crees que debería hacer? ¿Seguir su orgullo o seguir su corazón? Cuéntanoslo en los comentarios. Sansón no le habló durante 3 días. Ni una palabra, ni una mirada, ni un solo reconocimiento de ese momento en el pasillo, o de la conversación fuera del lavadero, o de la forma en que él se había quedado cerca de la sala de estar mientras ella les leía a sus hijos. Fue como si nunca hubiera sucedido. Sara sintió el cambio al instante. Donde antes había habido una comprensión tranquila, ahora había nuevamente hielo. Pasó junto a ella en el pasillo como si fuera invisible. Noé, Naomi y Nico también lo notaron. ¿Por qué papá no quiere comer con nosotros? Noemí preguntó una noche. Sara se mordió el interior de la mejilla. Está ocupado, cariño. Siempre está ocupado, murmuró Nico. Sara bajó la mirada hacia su plato, mientras empujaba los guisantes en un círculo con su tenedor. Ella no sabía cómo explicarle el retraimiento emocional a un niño de 6 años. Y la verdad es que ella tampoco lo entendía. Sansón se sumergió en el trabajo. Reprogramó reuniones, reorganizó departamentos, reescribió la política de la empresa. Cualquier cosa para evitar pensar en la mirada en los ojos de Sar cuando le dijo que ella soportaba el dolor igual que él. Había abierto una puerta y eso le aterrorizó. ¿Qué pasaría si él atravesara el túnel y todo se derrumbara nuevamente? ¿Qué pasaría si se permitiera sentir y eso arruinara el frágil orden que había reconstruido? Se dijo a sí mismo que había sido un error involucrarse. Ella era parte del personal, la cuidadora de los niños. Ese era el límite. Y aún así, no podía dejar de pensar en ella. Su voz, su quietud, la forma en que miraba a sus hijos como si fueran algo sagrado. Odiaba lo mucho que notaba. La 4ª noche, Sara trajo chocolate caliente a la cocina como de costumbre. Encontró a Naomi ya allí, con los pies colgando del mostrador y los brazos cruzados. ¿Qué pasa, amor? Sara preguntó suavemente. Naomi hizo pucheros. A papá no le gustas, parpadeó Sara. ¿Por qué dices eso? Porque nos haces felices, dijo Naomi con naturalidad. Y cuando estamos felices, él se esconde. Sara se sentó a su lado. No creo que a tu papá le desagrade. Entonces, ¿por qué está actuando raro otra vez? Naomi preguntó con la brutal honestidad que solo los niños pueden ejercer. Sara no respondió porque tampoco lo sabía. Esa noche,
Cuando Sara pasó por el estudio, oyó voces que se alzaban. Uno de los asistentes estaba allí. Alguien de la corporación. Señor, el equipo de relaciones públicas necesita una decisión sobre la lista de invitados a la gala, dijo el asistente. No me importa la gala, espetó Sansón. Bueno, la gente pregunta por tu vida personal, por los niños, por la mujer que vive en la finca. Sansón se puso de pie tan rápido que su silla chirrió ruidosamente. Es mi empleada. Su voz era cortante como el cristal. Entendido, murmuró el asistente. Sara se quedó paralizada al otro lado de la puerta, con el cuerpo rígido. Es mi empleada. No debería haber dolido, pero dolió. Cualquier momento que habían compartido, no significaba nada para él. Nada en absoluto. A la mañana siguiente, guardó silencio. Sirvió el desayuno, vistió a los niños, ordenó el estudio, todo sin decir una palabra. Samson se dio cuenta, pero no supo cómo solucionarlo. La observó desde la puerta, con una taza de café intacto en la mano mientras ella ayudaba a Naomi a trenzarle el pelo. Algo le dolía, pero no se movió. Tenía miedo. Esa tarde, Noah se cayó. Había estado trepando al roble del jardín trasero, algo que no debía hacer, y se soltó. Sara oyó el grito antes de ver la sangre. Salió corriendo, con el corazón en la garganta. Él estaba en el suelo llorando, con una herida en la rodilla y la mano en carne viva. Nico corrió a buscar a papá, dijo Naomi presa del pánico. Sara no esperó. Se arrodilló, acunando a Noah con ternura, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras presionaba un paño de su delantal contra la herida. En cuestión de minutos, Samson llegó corriendo y, por primera vez en años, parecía realmente aterrorizado. ¿Qué pasó?, preguntó. Ladró, agachándose junto a ella. Está bien, dijo Sara en voz baja. Solo raspones. Es valiente. Sansón extendió la mano, pero se congeló. Sus manos flotaban en el aire, sin saber qué hacer. Sara los tomó y los guió para que tomaran la mano de Noé. Lo tienes, dijo ella. Él solo necesita que lo sostengas. Sus manos se encontraron sobre el niño. Por un momento sostuvieron la misma cosa. Miedo, amor, dolor. Esa tarde, Noé cayó. Estaba trepando al roble del jardín trasero, algo que no debía hacer, y perdió el control. Sara escuchó el grito antes de ver la sangre. Ella salió corriendo hacia afuera, con el corazón en la garganta. Estaba en el suelo llorando, con un corte en la rodilla y las manos en carne viva. Nico corrió a buscar a papá, dijo Naomi en pánico. Sara no esperó. Se arrodilló, acunando a Noah suavemente, susurrándole cosas tranquilizadoras mientras presionaba un paño de su delantal contra la herida. En cuestión de minutos, Sansón llegó corriendo y, por primera vez en años, parecía realmente aterrorizado. ¿Qué pasó?, ladró, agachándose junto a ella. Está bien, dijo Sara suavemente. Solo raspaduras. Él es valiente. Sansón extendió la mano pero se quedó paralizado. Sus manos flotaban en el aire, sin saber qué hacer. Sara los tomó y los guió para que tomaran la mano de Noé. Lo tienes, dijo ella. Él solo necesita que lo sostengas. Sus manos se encontraron sobre el niño. Por un momento sostuvieron la misma cosa. Miedo, amor, dolor. La tormenta llegó sin previo aviso. Nubes espesas y oscuras se extendían sobre los acantilados, oscureciendo el cielo con su tono gris. Cuando el primer trueno sacudió las ventanas de la finca de James, el personal ya había comenzado a recoger sus cosas. Era un viernes. La mayoría de las empleadas domésticas se iban a casa los fines de semana, pero Sara no. Ella se quedó. Ella siempre se quedaba, incluso cuando no se lo pedían. A última hora de la tarde, llovía a cántaros y el viento aullaba en la costa. Las carreteras estaban cerradas y los teléfonos zumbaban con una advertencia de inundaciones repentinas vigente para el área de Bayview.
Sara estaba de pie junto a la ventana con Noemí aferrada a su pierna. Nico y Noa se acurrucaron en el suelo detrás de ella. Estaban asustados. Ella permaneció tranquila. En el estudio, Samson finalizó una videollamada con el jefe de seguridad. Las puertas de la finca están cerradas. Los caminos son demasiado peligrosos. Aquí aguantaremos, dijo la voz. Sansón asintió pero apenas respondió. Esta noche su mente no estaba en los negocios. Fue culpa de Sara. La forma en que su voz se había enfriado después de escucharlo la redujo a solo una empleada. La forma en que no lo había mirado a los ojos desde entonces. Odiaba haberla hecho sentir pequeña. Y ahora estaban atrapados en la misma casa. No había escapatoria a la tensión que flotaba en el aire entre ellos como una pregunta capciosa. Esa noche, los niños se negaron a dormir en sus habitaciones. El viento es demasiado fuerte, susurró Naomi. Parece como si el mundo se estuviera rompiendo, dijo Noé. Sansón se quedó en la puerta de la sala de estar, sin saber qué hacer, sin saber cómo consolarlos. Sara ya estaba construyendo una fortaleza de almohadas y mantas frente a la chimenea. Se sentirán más seguros aquí abajo, dijo sin mirarlo. Sansón asintió, pero no se movió. Sansón, dijo suavemente la primera vez que usó su nombre directamente. Puedes quedarte también si quieres. Los niños lo miraron con los ojos abiertos y llenos de esperanza. Avanzó lentamente, como quien se acerca a un acantilado, y se sentó. Crearon un capullo de calor en el caos de la tormenta. Sara repartió tazas de leche caliente. El fuego crepitaba suavemente detrás de ellos. La lluvia golpeaba las ventanas. Sansón se sentó rígidamente, con sus brazos alrededor de Nico, sin saber cómo sostener a su propio hijo, pero intentándolo. Y Sara se reclinó contra los cojines, con el cansancio en los huesos, pero paz en el pecho. Solía tener miedo a las tormentas, dijo en voz alta, sin esperar una respuesta. Sansón la miró. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Ella dudó. Cuando era pequeño, vivíamos en una caravana. Cada tormenta parecía que iba a arrancar el techo. Mi madre cantaba para ahogarla. Noé se apoyó en ella. ¿Cantarás para nosotros ahora? Sara sonrió y sus ojos se dirigieron hacia Sansón en busca de aprobación. No habló, pero asintió. Ella empezó a tararear. Una melodía baja y relajante, familiar, pero no fuerte. Algo en ello hizo que los hombros de Sansón se relajaran por primera vez en lo que parecieron años. Pasaron las horas. Los niños finalmente se quedaron dormidos y se acurrucaron alrededor de Sara como enredaderas, buscando calor. Sansón la observó mientras la luz del fuego pintaba líneas doradas en su rostro. «¿Estás bien con ellos?», dijo finalmente. Sara miró hacia abajo. «Son fáciles de amar». Hubo una pausa entonces. ¿Y yo? No sabía por qué lo preguntó. Se me escapó. Sara no levantó la mirada. No te conozco lo suficientemente bien para responder eso. Ay, se lo merecía. Lo estoy intentando, dijo. Ahora ella miró hacia arriba y esta vez lo vio. Arrepentirse. No sé cómo hacer esto, añadió. Enterré todo después de que Gabriel murió. Lo enterré tan profundo que olvidé dónde lo dejé. Sara se movió ligeramente. Tus hijos lo recuerdan, incluso cuando tú no. Esa frase le cayó como un golpe suave. Se giró hacia el fuego, con los ojos húmedos pero sin parpadear. Sara se acercó a ella y colocó una manta doblada a su lado. No es necesario tenerlo todo resuelto, afirmó. Simplemente tienes que dejar de correr. Durante mucho tiempo permanecieron sentados en silencio. Dos almas envueltas en dolor, culpa y algo nuevo que ninguno de los dos quería nombrar. La tormenta continuó durante la noche, pero dentro de la sala de estar, algo comenzó a descongelarse. No rápido, pero real. ¿Aún estás mirando? Eso significa que algo en esta historia te llegó. Estas historias están construidas con amor. Y cada suscriptor nos dice que es importante.
No te limites a sentir este momento. Apóyalo. Dale me gusta y suscríbete. Significa más de lo que sabes. Y oye, a partir de aquí solo vamos a ir más profundo. La tormenta había pasado por la mañana. Pero dentro de la mansión todavía había algo espeso en el aire. Cosas no dichas, sentimientos sin respuesta. Los niños estaban inusualmente tranquilos. Durante el desayuno, se aferraron a Sara más de lo habitual. Noemí incluso insistió en sentarse en su regazo, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Sansón se dio cuenta de todo y no dijo nada. Más tarde esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Sara llevó una pequeña canasta de ropa sucia por el pasillo. Casi lo dejó caer cuando dobló la esquina y encontró a Sansón apoyado contra la puerta de la suite de invitados. ¿Necesitar ayuda? Él preguntó. Ella parpadeó. ¿Con la ropa? Se encogió de hombros. ¿Con algo? Sara no respondió. En lugar de eso, pasó junto a él y entró en el lavadero. Pero él siguió. Sigo pensando en anoche, dijo suavemente. No sé qué me pasó, pero dije cada palabra en serio. Sara dobló una toalla lentamente. Anoche hizo calor. Esta mañana vuelve a hacer frío, respondió. Él hizo una mueca. Eso es justo. Hizo una pausa y luego añadió, no puedes entrar y salir de la vulnerabilidad como si fuera una sala de juntas. Si quieres ser sincero conmigo, sé sincero. Pero no solo cuando te convenga. Eso la afectó más profundamente de lo que ella imaginaba. Sansón exhaló con fuerza. Tienes razón. Ella se giró ligeramente, con los brazos cruzados. ¿Por qué estás aquí, Sansón? Se apoyó contra la pared, repentinamente inseguro de sí mismo. Porque eres la primera persona que hace que esta casa se sienta como un hogar, y me da un miedo terrible. Un golpe en la puerta principal los interrumpió. Era un hombre de unos 50 años con una chaqueta de cuero desgastada y una sonrisa torcida. Busco a Sara, le dijo al guardia de seguridad. El guardia miró hacia el pasillo. Está trabajando. No estoy aquí por trabajo. El hombre miró a su alrededor. Dile que es Daril, su hermano. El rostro de Sara palideció al oír el nombre resonar en el pasillo. Samson se giró bruscamente. Está todo bien. Se quedó paralizada, agarrando con fuerza el borde del cesto de la ropa. Yo me encargo. Caminó lentamente hacia la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Daril estaba en los escalones, con los brazos abiertos como si fueran viejos amigos. Hermana, ¿te ves bien? ¿Qué quieres, Daril? Dijo con frialdad. Él rió entre dientes. No. Hola. Vamos. Ahora trabajas en una mansión. Vives con los ricos. Debe ser agradable. Sara salió y cerró la puerta tras ella. Ve al grano. Necesito ayuda. Dijo secamente. Siempre ayudas. Mamá habría querido que lo hicieras. Ella se estremeció. Golpe bajo. No tengo nada que darte. Oh, vamos. Se burló. Siempre actúas como si fueras mejor que nosotros. Siempre limpiando lo que ensucian los demás, pensando que eso te hace puro, pero tú y yo sabemos de dónde venimos. Desde. Ella lo miró fijamente. Sí, susurró. Por eso ya no vivo allí. La puerta se abrió tras ella. Samson se quedó allí, con los ojos entrecerrados. ¿Hay algún problema? Daril sonrió. Así que esta es la jefa. Debe ser agradable tenerla cerca. Limpia más que los pisos. Sara se puso roja. Samson dio un paso adelante, su voz como un trueno. Tienes que irte ahora. Daril levantó las manos. Bien. La familia siempre cambia. Nos vemos, hermana. Se alejó. Los hombros de Sara cayeron como si hubiera estado sosteniendo el mundo. De vuelta adentro, se sentó en el borde de un taburete, mirando al suelo. Siento que hayas visto eso, dijo en voz baja. No tienes por qué disculparte,
respondió Samsón. Sí, lo siento. He pasado toda mi vida limpiando los desastres de otras personas. He vivido en refugios, en moteles con cucarachas arrastrándose por los techos. Acepté este trabajo porque necesitaba seguridad, no ser visto. Se acercó más. Sara lo interrumpió. Cuido de tus hijos porque sé lo que es sentirse no deseado. Duermo en el suelo porque sé lo que es no tener a nadie que te abrace. Los amo porque desearía que alguien me hubiera amado así cuando era pequeña. Las lágrimas llenaron sus ojos. Y la verdad es que tengo miedo de que me noten porque cada vez que alguien me ve, me usa o me lastima o se va. La habitación quedó en silencio. Sansón se sentó a su lado. Te veo, dijo. Pero no estoy aquí para usarte ni para hacerte daño. Todavía no sé cómo quedarme. Pero quiero aprender. Se volvió hacia él con los labios temblorosos. Entonces deja de correr. El momento era crudo, pero aún incierto. Ninguno de los dos avanzó, pero tampoco retrocedió. Ellos simplemente se quedaron. Y por ahora, eso fue suficiente. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. Ni más fuerte, ni más agitado, solo más ligero. Por primera vez en semanas, Sansón se unió a los niños para el desayuno. No lo anunció ni pronunció ningún discurso. Simplemente sacó una silla, se sirvió un poco de jugo de naranja y se sentó junto a Naomi como si fuera algo normal. Ella sonreía como si el sol hubiera salido solo para ella. Nico se subió a su regazo sin preguntar. Noé se apoyó en su costado como si siempre lo hubiera hecho. Sara se quedó de pie junto a la estufa, observando cómo se desarrollaba el momento, como un sueño que no se había atrevido a soñar. Sansón levantó la vista, la miró a los ojos y sonrió. No fue forzado. No fue profesional. Fue gracias. Esa tarde, mientras los niños pintaban en el solario, Sansón estaba fuera de las puertas de vidrio con 2 tazas de café. Le entregó uno a Sara. ¿Bebes café, verdad?, él preguntó. Ella asintió, sorprendida. Solía hacerlo, dijo, aceptando la taza con ambas manos. Lo recuerdo, dijo. La primera semana que estuviste aquí, te escapabas temprano en la mañana, antes de que los niños se despertaran. Ella rió suavemente. No creíste que lo notaste. No lo hice. Al principio no, dijo. Pero últimamente noto mucho más de lo que solía hacerlo. Bebieron en silencio. La risa de los niños resonó detrás de ellos, pero por un momento, el único sonido entre ellos fue el viento en los árboles. Más tarde, Sansón encontró a Sara en el jardín. Ella estaba arrodillada junto a Naomi, ayudándola a replantar una flor que habían regado demasiado el día anterior. Habla con las flores, dijo Sara mientras se acercaba. Naomi levantó la vista con orgullo. Escuchan mejor que las personas. Sansón también se arrodilló, dejando que sus pantalones se ensuciaran. Entonces será mejor que escuchemos con atención, dijo. Naomi sonrió. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Sara se quedó para recoger un juego de mesa que había dejado en el suelo de la sala. Sansón apareció en la puerta con las manos en los bolsillos. ¿Juegas? Ella arqueó una ceja. Juegos de mesa. Él asintió. Ella se encogió de hombros. Cuando tengo con quien jugar, se acercó y se sentó en la alfombra. Soy terrible en esto, admitió. Pero se me da bien intentarlo. Ella se sentó frente a él, riendo. ¿Eres malo en algo? Imposible. Él sonrió. No se lo digas a la mesa. Jugaron durante casi una hora, no como jefe y empleado. Ni siquiera como corazones afligidos, solo como 2 personas. 2 personas que habían visto las sombras del otro y aún permanecían en la luz. Sara ganó todas las rondas. No lo restregó. A Samsón no le importó. Se rieron más que nunca. Al terminar la partida, Sara se recostó sobre las manos, con las piernas estiradas sobre la alfombra. Samsón imitó su postura, con la cabeza inclinada hacia el resplandor de la chimenea.
Hacía mucho que no me reía así, dijo. Ella asintió. Yo tampoco. Se giró hacia ella. Sara, comenzó, con la voz más baja ahora. Si dijera que quiero conocerte mejor, no solo como la mujer que cuida a mis hijos, ¿qué dirías? Ella lo miró, realmente, y luego en un susurro. Diría que tengo miedo, pero también diría, y yo también quiero eso. Él extendió la mano, sin atrevimiento, sin posesividad, solo con suavidad. Y por una vez ella no se apartó. Se quedaron así en silencio, tocándose las manos, con los corazones intentando. Arriba, Naomi se despertó en sueños, se dio la vuelta y sonrió suavemente como si incluso sus sueños se hubieran suavizado. A veces el amor no empieza con un beso. Empieza con alguien que se queda. En este punto, ¿crees que están listos para amar o que aún están sanando? Comenta abajo, porque sanar no siempre significa que sea seguro caer. Empezó con una llamada telefónica. Samson estaba en su oficina cuando su asistente entró con voz aguda y urgente. Señor, las fotos ya están circulando. Quizás debería adelantarse. Abrió el correo electrónico y se quedó paralizado. La pantalla se llenó de fotos de paparazzi, granuladas, pero bastante claras. Él arrodillado, junto a Sara en el jardín. Ella le ofrecía una taza con una leve sonrisa. Los dos sentados juntos, riendo en la alfombra. El multimillonario director ejecutivo Samson James fue visto relajándose con una criada viva. Una fuente interna sugiere que se está gestando una relación íntima tras los muros de la mansión. Sintió una opresión en el pecho, no por la prensa, sino por las consecuencias. Esa misma tarde, Sara acompañaba a Naomi al cuarto de juegos cuando oyó voces en el pasillo. La niñera y el chef susurraban. ¿Has visto las noticias? Sale en las fotos. La criada. Sabía que algo pasaba. Seguro que no limpiará pisos por mucho más tiempo. A Sara se le encogió el estómago. Dobló la esquina, con el corazón latiéndole con fuerza, y se detuvo en seco. Samson estaba allí de pie con dos abogados. Llevaban tabletas, documentos digitales abiertos. Su expresión era indescifrable. Esperó a que la mirara a los ojos. No lo hizo. Uno de los abogados se giró hacia ella. Señorita Jordan, estamos actualizando la política de conducta laboral debido a nuevas amenazas de relaciones públicas. Habrá documentos de confidencialidad y pautas de comportamiento. Los ojos de Sara brillaron. Disculpa. Samson no dijo ni una palabra. Ella lo miró fijamente. ¿Samson? Nada. Solo silencio. Y finalmente, dijo, es mejor que mantengamos la profesionalidad de ahora en adelante. Las palabras impactaron más fuerte que cualquier titular. Ella irrumpió en la lavandería 10 minutos después, golpeando la cesta con más fuerza de la que pretendía. Él la siguió. Sara, no. No quise decir sí, lo hiciste. Se giró, con fuego en los ojos. Me miraste como si fuera un escándalo que limpiar antes de que los accionistas lo vieran. Te estaba protegiendo, dijo él. No, espetó ella. Te estabas protegiendo a ti misma. Samson abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La voz de Sara bajó, temblorosa. Te dejé entrar. Dejé entrar a tus hijos. Los quise como si fueran míos. Empecé a creer que esto podría ser algo más, que tal vez, solo tal vez, alguien como yo podría pertenecer a algún lugar. Las lágrimas le quemaron los ojos. Pero dejaste claro que no pertenezco. Dio un paso al frente. Eso no es cierto. Retrocedió. Lo es. ¿Y sabes qué duele más? No tenía miedo de que el mundo me juzgara. Tenía miedo de que tú lo hicieras. Silencio. Solo el sonido de su respiración. Destrozada, aguda. Esa noche, Sara empacó sus cosas. Nada de una despedida solemne. Nada de una carta larga. Solo una breve nota dejada en la mesa de la cocina. Diles que los quiero. Tenía que irme.
Sara Samson la encontró a las 2:14 de la mañana. Se quedó en la cocina vacía, con el corazón acelerado y el pecho dolorido como no se había permitido sentir desde la muerte de Gabriel. Leyó la nota una y otra vez. Y entonces se derrumbó allí mismo, en medio de su cocina impecable, bajo la iluminación de diseño y las encimeras de mármol. Cayó de rodillas. La aparté, susurró a nadie. Siempre los aparto. Y por primera vez, no culpó a la tormenta. Se culpó a sí mismo. A la mañana siguiente, Naomi buscó por los pasillos. ¿Dónde está Sara?, preguntó en voz baja. Nadie respondió. La casa se sentía vacío sin ella. No era solo la ausencia de los pasos de Sara resonando por los pasillos o de su tarareo mientras doblaba las mantas. Era más profundo. Los niños estaban más callados. Naomi lloró durante el desayuno y se negó a comer. Noa miró fijamente su jugo. Nico caminaba por los pasillos llamándola por su nombre. Ni siquiera se despidió, gimió Naomi. Samson no se atrevió a contarles lo de la nota. La guardó en su billetera, doblada, y la leía cada noche como un castigo. Pasaron 3 días, 3 días de silencio, 3 días de fingir, 3 días de arrepentimiento tan fuerte que ahogaba cada reunión informativa en la sala de juntas y cada llamada a inversores. Samson estaba de pie en su vestidor una mañana, mirándose a sí mismo en el espejo, abotonándose una camisa blanca impecable para un evento de relaciones públicas. Parecía poderoso, pero se sentía un cobarde. Recogió sus gemelos. Gabriel se los había dado. Hizo una pausa y luego los dejó caer sobre la cómoda. Ya no eres ese hombre, se dijo al espejo. Más tarde. Esa noche, después de arropar a los niños, se encontró en el solario. Los juegos de pintura seguían allí, ya secos. Un trozo de papel doblado yacía debajo de la maceta de Naomi. Lo sacó. Un dibujo a crayón, 4 monigotes, uno alto, él, 3 más pequeños, los niños, y uno en el centro con un vestido rosa. Sara, escrito con letra temblorosa, mi verdadera familia. Se le partió el corazón. Se hundió en la silla y lloró por segunda vez en 7 años, no de pena, sino porque por fin estaba listo para luchar por algo antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, salió temprano. No les dijo a los niños a dónde iba. Simplemente se subió al coche, cargó el GPS y salió de la ciudad. La dirección provenía de un viejo formulario de contacto de emergencia que ella rellenó cuando la contrataron. Un pequeño apartamento de piedra rojiza, sin lujos, con una luz parpadeante en el porche. Se quedó en la puerta 10 minutos antes de llamar. Ella abrió con cara de sorpresa y luego se quedó paralizada. Sansón asintió. Hola. Ella parpadeó. ¿Por qué estás aquí? Necesitaba decir algo. Se cruzó de brazos, a la defensiva, en guardia. Ya lo dijiste. Tenía miedo. La voz de Sara tembló. Yo también, pero aún así me quedé. Lo sé, dijo. Y me fui. Corrí. Porque cada vez que empiezo a querer a alguien, lo alejo antes de que pueda irse. Bajó la mirada. Pero no te fuiste, Sansón, susurró. Hice. Él negó con la cabeza. No. Finalmente me creíste cuando te traté como si no importaras. El silencio entre ellos era denso y pesado. Él dio un paso adelante. Ya no quiero proteger mi imagen. Quiero proteger lo que importa. Eso significa que ustedes, los niños, nosotros. Si es que aún queda un nosotros. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Me hiciste sentir pequeña, dijo ella. Lo sé. Y me hiciste sentir humano. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y desdobló la nota. Dijiste que les dijeras que los amas. Pero no dijiste si todavía me amas. Su labio tembló. No lo sé, susurró ella. Quiero, pero tengo miedo. Él se acercó más. Yo también, pero de todas formas estoy aquí. Cerró los ojos y por primera vez no se inmutó al ser vista. Dentro se sentaron en el borde de la cama,
sin tocarse, sin besarse, simplemente en silencio. No sé qué pasará después, dijo. Entonces vamos a resolverlo juntos. De regreso a la mansión, Naomi presionó su cara contra la ventana. ¿Crees que ella regresará alguna vez? Ella susurró. Noé no respondió, pero Nico dijo que papá se fue temprano. Quizás fue a traerla a casa. Y tal vez lo hizo. El sol estaba empezando a salir cuando Samson entró en el camino de entrada de la finca. El cielo estaba pintado de suaves tonos naranjas y dorados, colores que no había notado en mucho tiempo. Abrió la puerta del pasajero. Sara salió, parpadeando ante la luz de la mañana. Ella se veía diferente al primer día que llegó. Todavía tranquilo, todavía sereno, pero ahora más fuerte y finalmente visible. Las puertas de entrada se abrieron antes de que llegaran. Noemí salió volando descalza y chillando. Sara, Noa y Nico la siguieron, cayendo por las escaleras detrás de ella. Sara cayó de rodillas cuando los 3 niños cayeron en sus brazos a la vez. Te extrañé mucho, susurró Naomi en su cabello. No me gustó cuando te fuiste, murmuró Nico. Noa la abrazó fuerte y no la soltó. Samson retrocedió, observando cómo se desarrollaba la escena, con el pecho apretado, la garganta apretada, y por primera vez, se sintió como en casa. Más tarde ese día, la finca volvió a llenarse de risas. Comieron panqueques juntos en la cocina. Samson quemó el suyo ligeramente. Los niños aullaron de risa. Sara simplemente sonrió, volcando su desastre arruinado en su plato y comiéndoselo de todos modos. No quiero que trabajes más para mí, dijo en voz baja mientras tomaban café. Ella se quedó paralizada. Oh, dijo con cautela. Quiero que vivas conmigo, añadió. Que los críes conmigo, que estés conmigo. Sara parpadeó. No soy un caso de caridad. Lo sé, dijo. Eres el milagro que no merecía. Ella lo miró un buen rato. ¿En serio? Miró y luego asintió lentamente. No se apresuraron. No hubo una gran propuesta al día siguiente. Ninguna portada de revista sobre su amor inesperado. Pero poco a poco, con el paso de los meses, algo floreció. Ella se quedó. Él permaneció presente. Los niños se volvieron más ruidosos, más ligeros. Y una noche, meses después, Sansón salió al pasillo y encontró a Noemí, que ya tenía 7 años, dormida en el suelo, acurrucada junto a Sara y sus hermanos, igual que antes. Esta vez no se quedó paralizado. No corrió. Soltó el maletín, se sentó junto a ellos y susurró: háganse a un lado. Tengo frío. Sara entreabrió un ojo, sonriendo en la penumbra. Llegas tarde. Él la rodeó con el brazo, a ella y a los niños. Valió la pena. Afuera, la luna estaba baja, el viento era suave, y dentro de la mansión, antes vacía, 5 corazones respiraban juntos como uno solo. No eran perfectos, pero eran reales y finalmente completos. ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir incluso después de una prueba tan dura? ¿Te habrías quedado, perdonado, sanado? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no te limites a desplazarte. Suscríbete, activa la campanita y comparte tu historia con alguien que también necesita esperanza.